Tras la caída del muro de Berlín en 1989, salieron a la luz algunos secretos muy bien guardados. Por ejemplo, Lidia descubrió que durante el régimen socialista de la Alemania del Este, la Stasi, o el Servicio de Seguridad del Estado, había mantenido un archivo sobre sus actividades personales. Esta mujer quedó horrorizada al enterarse de quién había proporcionado esta información a la Stasi. Fue su propio esposo. Es decir, le había traicionado la persona en la que más confiaba ella. Este ejemplo y muchos otros ilustran una realidad muy importante. Ilustran de que la confianza no se puede depositar en cualquiera. Diríamos que la confianza es parecida al cristal. Por un lado es fuerte y resistente, pero por otro lado también es muy frágil, se puede romper con mucha facilidad. Pero, ¿qué es confiar? Bueno, la confianza se define como nuestra esperanza o poner nuestra esperanza en alguien o en algo sabiendo que se cumplirán nuestras expectativas. Y esa confianza, como el cristal, se puede romper de un golpe. Por ejemplo, debido a la presión, a la oposición, la apatía, el desaliento o el desengaño. Entonces, la pregunta que es muy importante en esta conferencia es ¿en quién podemos confiar? Bueno, ¿confiaríamos en alguien que esté siempre a nuestro lado? ¿Que nos haya ayudado siempre y que siempre que ha dicho algo haya cumplido con su palabra? Si encontráramos una persona con esas características, de seguro merecería nuestra confianza. ¿Pero existe? ¿Es una ilusión lo que acabo de mencionar? ¿Es probable? Bueno, para los que conocemos la palabra de Dios, los que hemos estudiado la Biblia, seamos testigos de Jehová o si usted se está asociando con el pueblo de Dios, bien reconocemos que sí existe esta persona. Y esta es ni más ni menos que nuestro Creador. En la Biblia se le llama Jehová, el Padre de Jesús. Él es digno de toda nuestra confianza. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a fortalecer, como dice el título de esta conferencia, nuestra confianza en Él, porque hay muchas razones. El título de esta conferencia, recordemos, es Mantengamos nuestra confianza fuerte hasta el fin. Y para entender lo importante que es mantener esa confianza en Jehová fuerte hasta el fin, vamos a pensar y nos vamos a ubicar en lo que ocurrió en una congregación del primer siglo, una congregación como las nuestras en este tiempo. Una congregación de diferentes personas, antecedentes, culturas, y que se ubica, o podemos ubicarla en Jerusalén. También podrían ser otras dentro de Judea. El apóstol Pablo para el año 61 escribió una carta a aquella congregación. El apóstol Pablo fue uno de los discípulos de Jesús que bajo inspiración escribió esta carta y dirigió unas palabras a aquellos cristianos de aquel tiempo que vivieron una época muy parecida a la nuestra. Ellos necesitaban conservar su confianza fuerte hasta el fin, igual que lo necesitamos hacer nosotros. Si abrimos la Biblia en el capítulo 3 y 4 de la carta a los Hebreos, no la cerremos porque esta conferencia se va a basar precisamente en el análisis de estos versículos dentro de estos dos capítulos. Pero para hacer un marco de circunstancias diríamos que las palabras que Pablo escribió en estos dos capítulos se centran en el año 61 de nuestra era. Faltaban 9 años para el fin del sistema judío. La situación social, económica, política, religiosa de Jerusalén y alrededores es muy parecida a la que vivimos hoy a nivel mundial. Había pobreza por un lado, pero también había mucha riqueza. Había muchos lugares donde entretenerse, había muchas distracciones, era fácil ganar dinero, pero también era fácil perderlo. Había unas congregaciones cristianas en aquel tiempo. Aquello hacía de que toda esa influencia externa influyera también dentro de la congregación, y esto provocó que algunos cristianos de aquella congregación, por ejemplo la de Jerusalén, pues se resintieran. Algunos no cuidaron su espiritualidad, no cuidaron su confianza en Jehová y algunos cayeron en la apatía, algunos llegaron a ser hasta incluso espiritualmente débiles, inmaduros y otros, por el contrario, excesivamente confiados en ellos y en sus posesiones. Claro, viendo la situación externa cerca del fin del sistema judío de aquellos cristianos y el tiempo que vivimos ahora, cerca del fin del sistema mundial, qué oportunas van a ser las palabras que vamos a analizar hoy. Y vamos a analizarlas pensando en 3 preguntas importantes. La primera es,
el ejemplo de quién debemos seguir para seguir confiando en Jehová. Esa es una idea importante. Analizaremos una segunda idea. Un ejemplo que nos va a servir de advertencia, de cosas que no debemos hacer, que tenemos que mantenernos alejados de ellas. Y vamos a ver el ejemplo de los israelitas de los días de Moisés. Y tercera idea, vamos a ver qué ayudas tenemos para seguir confiando en Jehová. Comencemos con la primera idea. La primera pregunta es el ejemplo de quién nos ayudará a seguir confiando en Dios. Y para responder a esta pregunta, abramos la Biblia, por favor, o si ya la tenemos abierta, pues podemos hacerlo en el capítulo 3 de Hebreos y leeremos los versículos 1 y 2. Cuando aquí se nos dice, Hebreos 3, 1 y 2, de modo que, hermanos santos, participantes de la llamada celestial, mediten en aquel a quien nosotros reconocemos como apóstol y sumo sacerdote, Jesús. Él fue fiel al que lo nombró, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así que aquí ya se llama la atención a un personaje, si nos hemos dado cuenta. Aquí se hace mención al Hijo de Dios, le llama apóstol y sumo sacerdote a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y dice aquí el apóstol que es necesario que meditemos en aquel a quien reconocemos que es Jesús. Tenemos que meditar, es decir, tenemos que reflexionar en su persona, en lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en su manera de enseñar, en su personalidad, en sus cualidades, en el lugar que ocupa ahora en los cielos, las funciones que él desempeña. Estas cuestiones nos ayudarán a imitar el ejemplo de Jesús, porque como dice el versículo 2, él fue fiel, él mostró confianza siempre en su Padre. Y si él lo hizo, evidentemente nosotros también tenemos que hacerlo. Por eso aquí extraemos una lección muy importante. Si Jesús es nuestro dechado, la pregunta es, ¿estamos nosotros viviendo a la altura del ejemplo de Jesús? ¿Lo vemos como nuestra referencia digna de imitar? Bueno, pues poniendo el modelo de Jesús, ahora en los versículos del 3 al 6, Pablo ahora hace una comparación entre Jesús y un líder de la nación judía, Moisés. En la siguiente imagen podemos observar precisamente los dos personajes que vemos en la pantalla. Moisés era para los judíos un hombre muy importante. También lo eran para aquellos cristianos de la congregación de Jerusalén, que la mayoría eran de origen también judío. Pero claro, la diferencia es que aunque había cierto parecido, los dos sirvieron de mediadores, tanto Jesús como Moisés de entre la nación de Israel y Jehová, y Jesús entre los cristianos que tienen esperanza celestial y Jehová. Jesús es muy superior al propio Moisés. Jesús es la cabeza de la congregación cristiana, es nuestro líder, al que tenemos que seguir. Por eso, si Jesús observa todo lo que ocurre en una congregación, sabe exactamente lo que está ocurriendo dentro de su pueblo, a la luz de este ejemplo, gracias por la imagen, podemos hacernos una pregunta. Si Jesús es nuestro líder y es el caudillo, la cabeza de la congregación, ¿habrá algún problema en la congregación que él no pueda conocer y no pueda solucionar a su debido momento? Si hay algo que me preocupa, confío plenamente en la cabeza que Jehová ha nombrado, que es Jesús, para que solucione los problemas al debido tiempo. Así, por lo tanto, tenemos un ejemplo perfecto, que es el de Jesús. De él queremos imitar. Pasemos a la segunda idea. Vamos a pensar ahora en un contraste, en un ejemplo de siervos de Jehová que no se cuidaron. Fueron los israelitas precisamente de los días de Moisés. Y Jehová a veces se enfadó con ellos por la actitud que ellos manifestaron. Fijémonos, por ejemplo, en los versículos del 7 al 9 de Hebreos 3, lo que ahora Jehová dice. Dice, por lo tanto, son palabras del apóstol Pablo, dice, es como dice el Espíritu Santo. Pablo estaba aquí recurriendo a las escrituras hebreas o al Antiguo Testamento, cuando dice, si hoy ustedes escuchan su voz y no se vuelven tercos como lo hicieron cuando provocaron amarga ira el día de la prueba en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me desafiaron a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Así, aquí Pablo estaba mencionando cómo Jehová consideró a aquellos antepasados de ellos, a los israelitas de los días de Moisés, personas tercas. Pero Pablo dice, hoy ustedes tienen que meditar en esa situación. Y subrayamos la palabra hoy porque
tanto en los días del apóstol Pablo como en nuestros días, no podemos pensar, esto lo haré mañana. Esta situación que les ocurrió a los israelitas nos puede ocurrir exactamente lo mismo a nosotros. Por eso esa palabra hoy nos aplica a nosotros también. El apóstol Pedro, otro discípulo de Jesús, escribió en unas palabras también inspiradas que debemos estar muy pendientes de la presencia de Jehová. Esto significa que tenemos que esforzarnos por cumplir todos los días nuestras obligaciones ante Dios y no podemos posponerlas, porque el día de Jehová, dijo el apóstol Pedro, vendrá como ladrón, y un ladrón no suele avisar. ¿Qué lección podemos extraer de estas palabras del apóstol Pablo? Bueno, primero, si somos testigos de Jehová, muchos de los que estamos en esta reunión, es bueno que nos preguntemos, ¿qué metas tengo yo en mi vida? ¿En qué cosas centro yo mi vida, mis objetivos y mis prioridades? Y si hay alguna persona en el auditorio o que nos esté viendo desde sus casas que se está asociando con el pueblo de Jehová y está usted estudiando con nosotros, lo cual nos alegra muchísimo, también le invitamos a que reflexione en la siguiente pregunta. ¿Está usted tomando decisiones hoy que le ayuden también a mostrar su confianza en Jehová? ¿Qué podría llevarnos a perder dicha confianza en Dios? Bueno, sigamos leyendo los versículos 10 y 11. Hebreos 3, 10 y 11, sigue diciendo aquí el apóstol, por eso aborrecí a esa generación, se refiere a lo de los israelitas de los días de Moisés, y dije, siempre se desvían en su corazón y no han llegado a conocer mis caminos. Así que juré en mi furia, no entrarán en mi descanso. Como podemos ver en la siguiente imagen, podemos observar cómo aquí los israelitas de los días de Moisés también se pusieron a discutir contra Jehová, contra Moisés. Dice literalmente la Biblia que los israelitas riñeron a Jehová. En una ocasión, cuando no tenían que beber, empezaron a discutir contra Jehová, a reñirle, podríamos decir. Estos mismos israelitas que estaban riñéndole a Jehová habían visto cómo de manera milagrosa y asombrosa ellos habían observado que Jehová había usado 10 plagas asombrosas, sobrenaturales, que habían humillado a los dioses de Egipto. Ellos fueron testigos oculares de cómo Jehová dividió las aguas del Mar Rojo y ellos pudieron pasar por tierra seca. Vieron que Jehová les estaba dando maná, les cuidaba su ropa, su calzado. Pues estos que eran testigos oculares de esos milagros, un día no tuvieron que beber y ahora empezaron a reñirle a Jehová. ¿Por qué? Porque siempre se desvían en su corazón, dice aquí la Biblia. De hecho, como se ve aquí en la imagen, hasta incluso en una ocasión, cuando llegaron algunos espías a espiar la tierra de Canaán y volvieron, 10 vinieron de los 12 con un espíritu negativo. 2, Josué y Caleb, fueron positivos. Pero estos 10 llegaron a contaminar, a contagiar ese espíritu negativo a toda la nación. ¿Qué lección nos enseña esto? Gracias por la imagen. La lección que aprendemos es la que leemos en el versículo 12 de Hebreos 3. Sigue diciendo, tengan cuidado, suena como un poquito advertencia, ¿verdad? Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Así que aquí es muy interesante que no es cuestión de ver milagros para tener fe y confianza en Jehová. Ellos los vieron, los israelitas, y no conservaron su confianza en Jehová. Es cuestión de otra cosa. ¿Por qué? Porque uno puede desarrollar, dice aquí el apóstol, un corazón malo. Tenemos que examinarnos para ver cómo es nuestro corazón. Aquí cuando la Biblia habla acerca del corazón, no se está refiriendo a este corazón que bombea sangre. Se refiere de manera figurada al corazón interior, a lo que somos en nuestro interior, donde se depositan nuestros pensamientos, sentimientos más profundos, nuestra motivación. Es el yo interno. Ese corazón figurado es el que se puede desarrollar como malo y alejarnos del Dios vivo. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, es muy significativo que, por ejemplo, el Salmo 12.2 dice que de manera figurada podemos vivir con un corazón y un corazón, es decir, con 2 corazones. En sentido físico eso es imposible, pero en sentido espiritual pudiéramos estar viviendo así durante un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que podemos tener un corazón cara a la gente y otro corazón en cuanto a nuestra conducta privada o secreta. Y entonces vivir como con 2 caras.
lo que significa también con cierto grado de hipocresía. ¿Cómo pudiera ocurrir eso? ¿Cómo se podría desarrollar un corazón malo, como dice ahí el apóstol Pablo? Bueno, ese corazón se puede dividir cuando uno desea lo que Jehová prohíbe o cuando presenta resistencia a algún mandato de Dios. Entonces el corazón es cuando se divide. Luego, cuando se da cuenta que lo que está haciendo o lo que siente va en contra de lo que Dios dice, entonces la conciencia empieza a doler, a pinchar, a molestar, a aguijonear. Si uno sigue amando lo que es malo, aunque ame uno a Jehová, pero si uno sigue amando lo que es malo, para evitar esas confrontaciones, dice el apóstol, en el versículo 13 al final, a veces algunos han llegado a la conclusión que lo mejor es alejarse del Dios vivo. O buscar la culpa en aquel que me está aconsejando, o en la organización de Dios, a encontrar faltas en otros. Y de esta manera, si yo encuentro el error en otros, me justifico a mí mismo, acallo mi conciencia y por lo tanto sigo haciendo lo que a mí realmente me puede placer. Pero eso es un engañarse a sí mismo. Eso es dividir el corazón, un corazón engañoso que a algunos tristemente les llevó a los israelitas y a algunos cristianos del primer siglo e incluso en nuestro tiempo a apostatar, a rebelarse contra Jehová y su organización. Por lo tanto, tenemos que evitar confiar demasiado en nosotros mismos. Tenemos que luchar tenazmente contra la hipocresía y seguir siempre confiando en Jehová. Por lo tanto, para combatir esa tendencia, ¿qué necesitamos hacer? Versículo 13, muy interesante. Hebreos 3:13 dice, más bien, sigan animándose unos a otros cada día, mientras dure este día llamado hoy, para que el poder engañoso del pecado no endurezca a ninguno de ustedes. Así, ¿la idea cuál es? Pues algo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra determinación de seguir fuertes en sentido espiritual y seguir confiando en Jehová es animándonos unos a otros, a estar cerca del pueblo de Dios. Por eso los que somos testigos de Jehová apreciamos tanto nuestras reuniones cristianas y ahora que las hacemos presenciales, las apreciamos muchísimo. Si usted está estudiando la Biblia, le animamos encarecidamente también a que se asocie con el pueblo de Jehová. Aquí va a encontrar usted a personas que le van a ayudar a fortalecer su confianza en Dios, a hacerla porque va a haber ejemplos de otros que están luchando como usted contra situaciones difíciles y verá también cómo aplicar los consejos de la Biblia es una extraordinaria ayuda. La consecuencia de hacer esto, versículo 14, ese es el texto clave de la conferencia de esta mañana, cuando dice, porque en realidad llegamos a ser participantes del Cristo solo si nos aferramos hasta el fin a la confianza que teníamos al principio. Así que si estamos cerca de la congregación, si estamos cerca de los siervos de Dios, si imitamos el ejemplo de Jesús como nuestro dechado, si centramos nuestra vida confiando plenamente en Jehová y en sus promesas, lo que conseguiremos será que estaremos aferrados y nuestra confianza hoy será igual que la que teníamos al principio. Cuando echamos un vistazo a nuestro pasado, muchos de los que somos testigos de Jehová desde hace años, es bueno que a veces nos miremos retrospectivamente, sin compararnos, Es más bien pensar en la motivación, no en lo que hacemos, porque a veces, ya sabéis, los años, la edad, las limitaciones hacen que uno no pueda quizás hacer lo mismo ahora físicamente que hacía cuando uno tenía 30 años o menos, ¿no? Pero en cuanto a la motivación, cuando llegamos a conocer la verdad, cuando nos dieron testimonio, nos predicaron por primera vez, continuamente burbujeábamos en sentido espiritual. Nos entusiasmábamos, hablábamos a todo el mundo, estábamos llenos de celo, de entusiasmo, como dice ahí el apóstol Pablo. Es bueno que nos miremos. ¿Soy hoy el mismo? ¿Vivo la verdad con la misma intensidad, con la misma emoción, con la misma ilusión? ¿Me ilusiona lo mismo la esperanza del reino que tanto tiempo hemos estado esperando y seguimos esperando, pero cuando hablamos de esa esperanza nos cala en el corazón y nos llena hasta incluso los ojos de lágrimas porque la anhelamos? ¿Vivimos la verdad con la misma intensidad? ¿O hemos notado que sin darnos cuenta se ha adormecido nuestro entusiasmo? Bueno, el apóstol Pablo menciona precisamente que debemos esforzarnos por aferrarnos a nuestra confianza hoy como la que teníamos en el pasado. Vernos así nos ayudará a seguir trabajando e impulsándonos hacia adelante. Claro, ¿qué podemos hacer si notamos después de ese examen que nuestra confianza hoy no es tan firme como me imagino?
Bueno, no pasa nada, tampoco hay que desanimarse. Hay que pedir ayuda a Jehová. ¿Por qué? Fijaros, los versículos del 17 al 19 sigue diciendo el apóstol Pablo, de Hebreos 3. Además, ¿a quiénes aborreció Dios durante 40 años? ¿No fue a los que pecaron, a los que cayeron muertos en el desierto y a quienes les juró que no entrarían en su descanso? ¿No fue a los que desobedecieron? Por lo tanto, vemos que no pudieron entrar porque les faltaba fe. ¿Sí? Curiosamente, muchos de aquellos que vieron los milagros de Jehová no pudieron entrar en la tierra prometida. Los testigos oculares de las plagas, del Mar Rojo, del cuidado de Jehová en el desierto, muchos de ellos no vieron cumplidas sus expectativas, no pudieron entrar en el día del descanso de Jehová. Esto, hermanos, nos enseña una idea muy importante. Primero, si noto de que mi confianza ha menguado un poco, hay que orarle a Jehová intensamente. Y tenemos que pedirle que nos ayude a ser vigilantes y a no permitir que nuestro corazón nos traicione. Y tenemos que ser específicos en nuestra petición a Dios y tomar manos a la obra. Y pensar también en situaciones que pueden erosionar nuestra confianza en Jehová. ¿Qué situaciones pueden erosionar nuestra confianza en Jehová? Bueno, pasamos ahora al capítulo 4 de Hebreos y leamos el versículo 1 y 2. Aquí dice: así pues, como sigue en pie la promesa de entrar en el descanso de él, tengamos cuidado. No sea que alguno de ustedes sea considerado indigno de ella, porque a nosotros también se nos declararon las buenas noticias igual que a ellos. Pero ellos no se beneficiaron del mensaje que oyeron porque no estaban unidos en la fe con la que hicieron caso. ¿Qué problema tuvieron aquellos israelitas de los días de Moisés? El espíritu de queja. Ese espíritu de queja fue tan intenso en un momento dado que les nubló la visión. No llegaron a disfrutar de la ayuda espiritual ni apreciaron lo que Jehová les estaba dando. Ese espíritu de queja fue tan intenso que obviaron, pasaron por alto, lo dejaron a un lado, todas las ayudas que Jehová les había suministrado. Por lo tanto, algo que queremos también evitar para mostrar nuestra confianza en Jehová es estar contentos con lo que tenemos. Quejarnos es normal, si no tiene motivo de queja, que se queje y que hable con aquel o con aquellos que pueden solucionar su problema. Pero evitemos el espíritu de queja, es decir, de quejarnos por todo, de casi todo, o llevar el espíritu de la contradicción, que es lo que les ocurrió a muchos de aquellos israelitas de los días de Moisés. Así, hasta este momento que hemos visto, resumiendo y recapitulando un poco las ideas principales de esta conferencia, hemos visto primero que tenemos un dechado, un ejemplo, que es Jesús, digno de imitar. Si imitamos a Jesús, seguiremos siendo personas que mostremos confianza. Segunda idea que hemos visto, el ejemplo de los israelitas del día de Moisés. No permitamos que nuestro corazón se endurezca. Y tercero, mantengamos nuestra confianza en Jehová con firmeza hasta el fin. Hemos contestado dos preguntas. Nos queda por contestar la tercera. ¿Qué ayuda tenemos para seguir confiando en Jehová? Bueno, la ayuda que tenemos la encontramos en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12. Y aquí nos dice lo siguiente Jehová. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de dos filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. El ejemplo de falta de fe y de confianza de los israelitas debe sernos de una seria advertencia para todos nosotros. Por una razón, aquí el apóstol dice que la palabra de Dios está viva. ¿Qué quiere decir que está viva? Pues que siempre se cumple. No es palabra muerta, no es historia muerta, son cosas que quedaron, se dijeron y quedaron allá en el pasado con aquellos que quedaron muertos en aquella época. Lo que Jehová promete, lo cumple, siempre. Siempre. Él es digno de toda confianza. Lo ha demostrado, lo demuestra y lo demostrará en el futuro. Nosotros queremos ser personas que leamos la Biblia asiduamente, porque esta es viva,
Esta nos va a decir en cualquier momento, con ejemplos como los que estamos analizando esta mañana, que son la de los israelitas, lecciones muy prácticas y útiles que podemos tomar en cuenta. Jehová está activo y nuestra actitud es la de seguir mostrando nuestra confianza en Él. Dios conoce nuestro corazón y somos responsables ante Jehová. Por lo tanto, no debemos permitir que se debilite nuestra confianza como les pasó a los israelitas. Es algo que debemos plantearnos. Es decir, es verdad que ahora vemos acontecimientos mundiales que a muchos estamos viendo cumplirse muchas profecías, pero son reales para nosotros las promesas de Dios. Lo demuestro en mi vida, en mis decisiones. ¿Tengo sentido de urgencia? Bueno, las respuestas a todas estas preguntas nos ayudarán precisamente a ver si para mí la palabra de Jehová es viva y ejerce poder, es decir, sigue transformándome, sigue haciendo de que yo sea una persona cada vez en sentido espiritual que progrese. Si conseguimos esto y vemos cómo Jehová, mediante su palabra, la Biblia, con mis propias vivencias, al aplicar sus consejos, veo los resultados, veo que siempre lo que Jehová dice me beneficia. Cuando Jehová me advierte y veo en otros también que han pasado por alto, o en mí mismo, pasar por alto la advertencia de Jehová y ahora sigo las consecuencias, también me enseña otras lecciones. Percibir todo eso en nuestras reflexiones, en nuestra meditación, nos ayuda a ver a Jehová como una persona real y que le tenemos que dar cuentas. Fijaros lo que dice ahora Pablo en el versículo 13, que esa es otra conclusión muy interesante. Hebreos 4:13 dice: y ninguna cosa creada está escondida a la vista de Él, sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, la palabra de Dios es una ayuda extraordinaria para seguir cifrando nuestra confianza en Jehová. Mantener una relación personal e íntima con Dios, como padre e hijo, entre dos personas, a una persona que realmente quiero, que amo, que sé que cumple con su palabra, que Él me observa, me examina, que le tengo que rendir cuentas, es cierto, pero Él no es severo, Él no busca mis faltas. Me disciplinará si lo necesito, pero observaré que siempre que le hago caso, funcionan las cosas. Eso enriquece mi vida, eleva, diríamos, en sentido espiritual, la calidad de nuestra vida y nos protege. Por lo tanto, como podemos ver, leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios es una ayuda extraordinaria para seguir cifrando nuestra confianza en Jehová. Y luego también tenemos la ayuda del mismísimo Jehová y la ayuda de Jesús. Fijémonos los versículos 14 al 16, para concluir este relato de Hebreos 4, cómo sigue diciendo el apóstol. Así que, en vista de que tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra declaración pública acerca de Él. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitamos ayuda. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Así tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede entre nosotros y Jehová. Él conoce muy bien nuestro sufrimiento porque sufrió incluso más de lo que hemos sufrido o estamos sufriendo nosotros, ha sido probado por nosotros, y Él ahora nos invita a acercarnos con confianza al trono de bondad inmerecida de Jehová. Y eso, resumiéndolo de manera muy sencilla, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que quizás en nuestra vida, muy probablemente de manera figurada, nosotros hemos experimentado cómo Jehová ha estado detrás de nosotros, como hemos entonado también en la canción de inicio, cuando vimos el ayer, sé que tú estabas ahí. Y hemos percibido cómo a veces Jehová, cuando nos hemos encarado a plagas de manera figurada, Él ha estado ahí. O cuando hemos visto en nuestra vida encararnos a problemas que parecían insuperables como cruzar un mar rojo, Jehová ha partido las aguas y hemos podido cruzar. O hemos visto cuando hemos pasado por penurias hasta incluso económicas, aplicar lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, poner el reino de Dios y la justicia en primer lugar, y hemos visto que Jehová ha suministrado maná en sentido figurado y no nos ha faltado nunca, por lo menos lo básico. O hemos visto cuando hemos tenido que hacer frente a problemas serios, como con la ayuda de Jehová, igual que en el caso de los israelitas,
hemos podido conquistar tierras que parecían infranqueables. Cuando uno echa un vistazo a cómo Jehová ha estado detrás de nosotros, ¿no es motivo de que nuestra confianza siga viva, siga activa, siga totalmente plena? Así, por lo tanto, hermanos y personas que hoy nos visitan en esta reunión, ¿qué hemos podido aprender en esta conferencia? Hemos aprendido varias cuestiones muy importantes. Primero, que Jesús es digno de nuestra confianza porque es nuestro dechado. Imitemos el ejemplo de Jesús y confiaremos en Jehová. Hemos pensado que no hay ningún problema en la congregación que Jesús como cabeza no conozca y solucione al debido momento. También hemos visto que si somos testigos de Jehová, establezcamos metas progresivas, metas centrándonos hoy en lo que realmente demuestra nuestra confianza en Jehová. Si usted, como estudiante de la Biblia, está asociándose con el pueblo de Dios, le animamos también a que tome decisiones importantes que le ayuden a estar cerca de Jehová y a seguir cifrando su confianza en Él. Y también hemos visto que tenemos que evitar confiar demasiado en nosotros mismos. Luchemos contra la hipocresía, contra tener esos dos corazones. Sigamos confiando en Jehová plenamente. Jehová ha demostrado y sigue demostrando que es digno de nuestra confianza. Recordemos lo que decíamos al principio. La confianza es firme y dura, pero también es frágil como el cristal. Así que, ¿por qué no dedicar de vez en cuando algunos minutos a repasar los capítulos 3 y 4 de la carta de Pablo a los Hebreos para seguir fortaleciendo nuestra fe? Porque si así lo hacemos, mantendremos nuestra confianza fuerte hasta el fin, igual que la teníamos al principio.